Veremos en esta sesión lo que es radicación y sobre todo radicación algebraica. En primer lugar, tenemos que definir qué es radicación. Sabemos que es la operación contraria a la potenciación, en donde extraer una raíz es encontrar una cantidad que multiplicada por sí misma tantas veces lo indique el índice, resulte o nos dé la cantidad subradical. Esa es radicación. Por lo tanto, toda extracción de una raíz genera un factor. Es decir, un factor que se va a multiplicar por sí mismo tantas veces lo indique el índice para encontrar a la cantidad que está dentro del radical. Para ello es necesario que conozcamos los elementos de una expresión radical. Y toda expresión radical está formada por estos elementos. Primero, el signo de la expresión radical, el coeficiente de la expresión radical. El radical, que es el símbolo que separa al índice de la raíz y la cantidad subradical o también llamado radicando. Y esos son los elementos de una expresión radical. De manera ordenada repetiremos: signo, coeficiente, radical, índice de la raíz y radicando o cantidad subradical. Toda expresión radical tiene un grado y el grado de la misma nos lo indica el índice de la raíz. Si observamos en este ejemplo, el radical que estamos observando es de tercer grado y se lee de la siguiente manera: -4 de la raíz cúbica de 27x cúbica. El radical es de tercer grado. Si quisiéramos obtener entonces el resultado de la extracción de una raíz, pues estos tienen diferente signo. Primera ley: toda raíz impar tiene el mismo signo de la cantidad subradical. Y aquí tenemos dos ejemplos. Raíz cúbica de 125x cúbica, pues es 5x. Porque 5, si lo multiplicamos por sí mismo 3 veces, es 125. Y si x la multiplicamos por sí mismo 3 veces, x por x por x es x cúbica. Por lo tanto, la raíz cúbica de más 125x cúbica es 5x. Raíz cúbica de menos 125x cúbica es igual a menos 5x. Por lo que anteriormente dijimos que toda raíz impar
tiene el mismo signo de la cantidad subradical. La raíz par de una cantidad subradical positiva tiene doble signo, más o menos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 25x cuadrada, pues es más menos 5x. Pero convencionalmente casi siempre tomamos la raíz positiva, pero no hay que olvidar que también se debe de considerar la otra. ¿Por qué? Porque en este caso, si multiplicamos, ¿verdad? Más 5x por más 5x es igual a 25x cuadrada, que es la cantidad subradical, que es positiva. Pero también menos 5x por menos 5x es igual a 25x cuadrada. Por eso consideramos que toda raíz par de una cantidad subradical positiva tiene doble signo. Otra ley de los signos para los radicales es que la raíz par de una cantidad subradical negativa no se puede extraer. Es decir, no es real o bien no existe, podemos decirlo así de simple. Pero algebraicamente estas raíces se llaman o les podemos nombrar como cantidades imaginarias o números imaginarios. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 25x cuadrado. No hay un número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 25. Sí lo podemos pensar, pero pensaríamos en menos 5 por más 5. Pero entonces no es el mismo número, no es la misma cantidad. Por lo tanto, es un número imaginario y hacemos la notación como se observa aquí. Anteponemos una I manuscrita minúscula y luego la cantidad subradical. Entonces, I 25x cuadrada representa la raíz par de menos 25x cuadrado. Es un número imaginario. Si consideramos en el otro sentido, con un ejemplo, y anotamos I 36y cuarta, podemos expresarlo, ¿verdad?, como la raíz cuadrada de menos 36y cuarta. O bien, x cuarta de menos 36y cuarta. Y etcétera, siempre y cuando sea una raíz par de una cantidad subradical negativa. Es imaginaria. Para poder trabajar con expresiones radicales, tenemos que conocer primero las propiedades de las formas radicales que generan expresiones equivalentes y que si las aplicamos nos es muy fácil para poder obtener soluciones de expresiones radicales. La primera de ellas se le llama exponente fraccionario. Si consideramos en este ejemplo la raíz n de x a la m, podemos obtener el exponente fraccionario colocando la parte literal
del radicando y generar el exponente fraccionario en donde en el numerador está el exponente de la cantidad subradical y en el denominador del exponente fraccionario el índice de la raíz. Por lo tanto, raíz n de x a la m es igual a x a la m sobre n. Así es como podemos dar soluciones a raíces indicadas. Podemos generar un ejemplo. Por ejemplo, aquí, si ponemos raíz cúbica de 3 al cubo es igual a 3, que es la base de la cantidad subradical, a la 3, que es el exponente, sobre el índice de la raíz. 3 a la 3 tercios, igual a 3 a la 1. Y fácil aplicando esta propiedad. La siguiente propiedad, la raíz de un radical cuyo exponente es igual al índice. Aquí lo observamos. La raíz n de x a la n hace que tanto el índice de la expresión radical como el exponente de la cantidad subradical se anulen y nos queda, ¿verdad?, x a la n entre n igual a x a la 1, que es igual a x. Producto de radicales con el mismo índice. Significa que para multiplicar expresiones radicales se requiere que estos sean del mismo grado. ¿Qué quiere decir? Que solamente podremos realizar productos de expresiones radicales cuando estos tienen el mismo índice y nos permite esta propiedad agrupar dentro del mismo radical del mismo grado al producto de las cantidades subradicales. Raíz n de x por la raíz n de y es igual a la raíz n del producto x por y. Radicación de una fracción del mismo índice. O bien, un cociente entre dos radicales que tienen el mismo grado. Para poder dividir expresiones radicales, también es necesario que estos sean del mismo grado. ¿Y qué nos permite esta propiedad? Bueno, si observamos y le damos lectura, raíz n de x entre la raíz n de y, podemos agrupar dentro de un radical del mismo grado, raíz n, del cociente de las cantidades subradicales de x sobre y. Y lo podemos también hacer con un ejemplo. Raíz
cúbica de 24 entre, vamos a poner la raíz cúbica de 3. Fíjense bien, podemos agrupar dentro de un radical del mismo grado raíz cúbica de 24 sobre 3. Y si hacemos esta operación, este cociente primero, 24 entre 3, pues es igual a la raíz cúbica de 8. Y la raíz cúbica de 8 es igual a 2. Porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Y como observan, aplicando estas propiedades, estamos resolviendo expresiones radicales simplemente con la aplicación de las propiedades de los radicales. Continuamos con radicación de otro radical. Si existe potencia de una potencia, pues también existe la raíz de otro radical. Y también lo podemos entender fácilmente con esta propiedad. Y como en este ejemplo, vamos a leerlo, la raíz n de la raíz m de x, simplemente con esta propiedad multiplicamos los índices de los radicales y dentro de él, del radical, la cantidad subradical. También lo podemos hacer con un ejemplo. La raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64. Si aplicamos esta propiedad, entonces es igual a la raíz, multiplicamos los índices 3 por 2, 6, raíz sexta de 64. Eso significa esa propiedad. Factor común en índice y radicando es otra propiedad que nos permite simplificar radicales. Por ejemplo, la raíz xn de a la xm, si observamos, ¿verdad?, que existe un factor común tanto en el índice de la raíz, que es x, como en el exponente de la cantidad subradical. Entonces, anulamos x y anulamos x y nos queda raíz n de a la m, aplicando estas propiedades. Una propiedad muy importante es la factorización del radicando o de la cantidad subradical. ¿Qué nos permite esta propiedad? Bueno, poder obtener la raíz de una parte de la cantidad subradical cuando ésta no tiene la raíz indicada exacta. Por ejemplo, si leemos en este ejemplo que está aquí, la raíz cuadrada de 18x cúbica y
podemos observar que no hay un número entero que multiplicado por sí mismo nos dé 18. Entonces factorizamos 18, ¿verdad? Y para factorizar una cantidad, vamos a recordar cómo lo hemos hecho anteriormente. A ver si recuerdan este esquema, ¿verdad? Para factorizar un número. Siempre este es el número que vamos a factorizar. Primero, el coeficiente de la cantidad subradical. Lo primero que decimos, mitad de 18, mitad, 9. Luego decimos, mitad de 9 no tiene mitad. Entonces vamos, tercera de 9 es 3. Y tercera de 3 es 1. Ya hemos terminado. Por lo tanto, 18, ¿verdad? Es igual a 2 por 3 al cuadrado. Y es lo que aquí tenemos dentro del radical. Ya está factorizado el coeficiente numérico. 2 por 3 al cuadrado. Ahora bien, vamos a factorizar la parte literal que puede tener raíz indicada, x cúbica. X cúbica es igual a x cuadrada por x. Y ya no podemos factorizarlo. Por lo tanto, observen lo siguiente. Vamos de estos factores, ¿cuál tiene la raíz cuadrada exacta? 3 al cuadrado, ¿verdad? La raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. Dijimos que toda extracción de una raíz genera un factor. El factor es 3. La raíz cuadrada de x cuadrada, pues es x. Entonces, salen como raíces 3 por x, que está indicado aquí. Y dentro del radical del segundo grado queda xy. Y aquí queda indicado el resultado. 3x por la raíz cuadrada de xy. Y con esta propiedad de factorización del radicando, podemos simplificar una expresión radical por otra equivalente. Posteriormente, realizaremos operaciones con radicales en las que son muy importantes estas propiedades antes vistas.